Vamos a seguir con San Juan de la Cruz, que explica los fundamentos de la vida espiritual según sus leyes universales, y no solamente según el carisma de una familia particular, como es la de los carmelitas. Pone, como ya vimos, los signos de la contemplación bajo el símbolo de la noche oscura, y después trata acerca de los provechos que da esta contemplación. En el capítulo 11 de la canción primera del libro primero, donde explica el verso: con ansias el amor es inflamado. La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los principios no se siente, por no haber hubiado comenzado a emprenderse por la impureza del natural, o por no le dar lugar pacífico en sí el alma por no entenderse, como habíamos dicho, aunque a veces sin eso y con eso comienza, luego a sentirse alguna ansia de Dios. Esta inflamación es algo afectivo. Todos los grandes autores espirituales anteriores a San Juan de la Cruz subrayaban muy especialmente este aspecto afectivo y muchas veces le daban la prioridad, especialmente los de la tradición franciscana, porque en la vida espiritual el fundamento último es el don de sabiduría, que, como explica Santo Tomás en la Suma, procede del amor, o sea, es un conocimiento que surge de la caridad. Por eso el aspecto afectivo es fundamental. Cuando trata de la contemplación, en la secunde, Santo Tomás también dice que comienza en el afecto y termina en el afecto, aunque la esencia está en el acto de la inteligencia. Solo que la esencia nosotros la comprendemos naturalmente porque conocemos las esencias de las cosas, y en el orden sobrenatural no se trata de la misma esencia ni del mismo tipo de esencia, porque se trata en cambio de la esencia divina, que para nosotros es incomprensible. La contemplación en Dios mismo no es solamente el acto intelectual de la inteligencia natural que nosotros tenemos, es otra cosa que se expresa en la vida trinitaria, la cual captamos de un modo lejanamente reflejado en nosotros. Cuanto más va, más se va viendo el alma aficionada e inflamada en amor de Dios, sin saber ni entender cómo, y de dónde le nace el tal amor y aflicción, sino que ve crecer tanto en sí a veces esta llama e inflamación que con ansias de amor desea a Dios. Según David, estando en esta noche, lo dice por sí, por estas palabras: es a saber, porque se inflamó mi corazón, es a saber, en amor de contemplación, también mis renes se mudaron. Esto es, mis apetitos de afecciones sensitivas se mudaron, es a saber, de la vida sensitiva a la espiritual, que es sequedad y cesación en todos ellos que vamos diciendo. O sea, es siempre la contemplación que produce la transformación y no al revés. No es el cambio por propia iniciativa el que produce la contemplación, sino la contemplación la que produce el cambio. Cuando hay una concepción equivocada, cuando alguien no se conoce a sí mismo, perturba la contemplación, dice San Juan de la Cruz, y entonces perturba su propio crecimiento. Y yo, dice, fui resuelto en nada y aniquilado, y no supe, porque, como habemos dicho, sin saber el alma por dónde va, se ve aniquilada acerca de todas las cosas de arriba y de abajo, que solía gustar, y solo se ve enamorada sin saber cómo y por qué. O sea, el alma está enamorada de Dios y se olvida de todo lo demás. O sea, de las cosas divinas y de las cosas humanas. Olvidarse de las cosas divinas
quiere decir que no tiene presente la doctrina acerca de Dios, porque la doctrina acerca de Dios es solamente un paso, un instrumento para llegar a la contemplación. Y no tiene presente tampoco las cosas creadas, porque no son Dios. Esto, por supuesto, como explica el mismo San Juan de la Cruz, cuando alguien crece en la contemplación se va transformando y va contemplando los misterios de una manera cada vez más clara y va entendiendo lo que sirve y lo que no sirve de las criaturas también de una manera cada vez más clara. Adquiere una nueva practicidad. En el medio se pierde la practicidad en cierta manera. Ya, una persona práctica por la contemplación parece que se vuelve nebulosa, que está en las nubes y cuando se vuelve más fuertemente contemplativa desciende a la tierra, pero como el Verbo de Dios que se encarna. O sea, por la sobreabundancia de la contemplación, que se expresa también en la práctica. Pero primero es mejor perder la práctica, en el sentido natural, porque las operaciones naturales no son suficientes para llegar a la contemplación sobrenatural. Y porque a veces crece mucho la inflamación de amor en el espíritu, son las ansias por Dios tan grandes en el alma que parece que se le secan los huesos en esta sed, y se marchita el natural y se estraga su calor y fuerza por la viveza de sed de amor, porque siente el alma que es viva esta sed de amor, la cual también David tenía y sentía cuando dijo: mi alma tuvo sed a Dios vivo, que es tanto como decir: viva fue la sed que tuvo mi alma, la cual sed, por ser viva, podemos decir que mata de sed. Pero es de notar que la vehemencia de esta sed no es continua, sino algunas veces, porque de ordinario suele sentir alguna sed. O sea, si la persona siente un vacío de algo que está simbolizado por el agua, que es el agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo, que envía a Cristo. El agua viva es el Espíritu Santo que se hace presente como el principio de los propios actos y de la propia contemplación que resume los actos humanos sobrenaturales. Pero hace de advertir que, como aquí comencé a decir, que a los principios comúnmente no se siente este amor, sino la sequedad y vacío que vamos diciendo. Y entonces, en lugar de este amor, que después se va encendiendo, lo que trae el alma en medio de aquellas sequedades y vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios, con pena y recelo de que no le sirve. Como ya dijo antes, esta es un alma en pena. Es un alma en pena que sufre. Y eso es muy bueno, porque es la preparación para la auténtica contemplación. Más aún está ya producida la pena por la contemplación. El alma está preocupada por Dios y porque no sirve a Dios, porque no sabe lo que hace. Lo cual es verdad, porque todo lo que hace no sirve para unirse con Dios. Lo que la une con Dios es el mismo don de Dios. Esta solicitud y cuidado pone en el alma aquella secreta contemplación, hasta que, por tiempo, habiendo purgado algo el sentido, esta vez la parte sensitiva de las fuerzas y aficiones naturales, por medio de las sequedades
que en ella pone, vaya encendiendo en el espíritu este amor divino. Pero entre tanto, en fin, como el que está puesto en cura, todo es padecer en esta oscura y seca purgación del apetito, curándose de muchas imperfecciones e imponiéndose en muchas virtudes para hacerse capaz del dicho amor, como ahora se dirá por el verso siguiente. Tenemos muchas imperfecciones y las principales que tenemos no las conocemos. Las que conocemos son las menos importantes en general. O sea, las menos escondidas, las menos profundas. Oh dichosa ventura, que por cuanto pone Dios el alma en esta noche sensitiva, a fin de purgar el sentido de la parte inferior y acomodarle y sujetarle y unirle con el espíritu, oscureciéndole y haciéndole cesar acerca de los discursos, como también después, al fin de purificar el espíritu para unirle con Dios, como después se dirá, le pone en la noche espiritual. Gana el alma, aunque ella no se lo parece, tantos provechos que por dichosa ventura parece haber salido del lazo y apertura del sentido de la parte inferior por esta dichosa noche. Dice el presente verso, es a saber, oh dichosa ventura, acerca de la cual nos conviene aquí notar los provechos que haya en esta noche del alma, por causa de los cuales tiene por buena ventura pasar por ella. Todos los cuales provechos encierra el alma en el siguiente verso, es a saber, salir sin ser notada. Salir sin ser notada quiere decir que sale de su modo natural de obrar y de pensar y entra en el sobrenatural. Esto significa que se libera por la acción de la gracia de los vicios, la cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma, la parte sensitiva, en buscar a Dios por operaciones tan flacas, tan limitadas y tan ocasionadas como son las de esta parte inferior. Pues a cada paso tropezaba con 1000 imperfecciones e ignorancias, como habemos notado arriba en los 7 vicios capitales, de todos los cuales se libra, pagándole esta noche todos los gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, y haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtudes, como ahora diremos. Se apaga la luz de las cosas de Dios y la luz de las cosas de la tierra. Se oscurecen todos los discursos, o sea, la capacidad de razonar, lo cual es un bien porque se está elevando la inteligencia a un acto intelectual que es superior al racional. Como dicen los grandes filósofos, la razón es una imperfección del intelecto. Somos racionales porque tenemos intelecto imperfecto, no como el de los ángeles. En nosotros el intelecto es un tenue hábito, no es la misma potencia. Nuestra potencia es la razón. Cuando nos elevamos al orden sobrenatural por la gracia, nos hacemos intelectuales y dejamos de ser principalmente racionales. Y esto tiene repercusiones en toda la estructura personal, porque los razonamientos están conectados con las imágenes, con la imaginación y con todos los sentidos, dice San Juan de la Cruz, y los sentidos están conectados con los afectos, porque los afectos surgen de los conocimientos sensitivos y a su vez los condicionan, los producen, los modifican. Por eso, cuando por la luz de la gracia sobrenatural la inteligencia, la potencia intelectual comienza a funcionar de una manera superior, se reestructura toda la personalidad. Y en esa reestructuración no hay que poner impedimentos. Los impedimentos provienen siempre de la inercia. O sea, de la tendencia natural a quedarse como uno estaba antes. Esta tendencia natural se cumple muchas veces por medio de la imagen que alguien se forma de sí mismo. O peor, por medio de la imagen que alguien se forma de la imagen que los demás tienen de sí mismo.
Es una imagen indirecta, es la imagen de la imagen. Uno se imagina como los otros lo imaginan. Y como no quiere que los otros lo vean de otra manera, no cambia. Y a veces él mismo no quiere cambiar porque no se quiere ver de otra manera. Esto les pasa, por ejemplo, a los vanidosos. Los vanidosos se imaginan que los otros los ven con una cierta excelencia y no quieren cambiar para que no cambie la imagen que los otros tienen de sí mismos. Esto muchas veces es falso, porque los vanidosos no se dan cuenta que ellos consideran que los ven bien, pero no se dan cuenta que hay muchos otros que los ven mal. Entonces no están adecuadamente situados en la realidad, y cuando van cambiando se dan cuenta que algunos los ven mal cuando antes los veían bien, y otros que antes los veían mal los van a ver bien. Y cuando va más allá se da cuenta que no interesa ni cómo los ven los que los ven bien, ni cómo los ven los que los ven mal. Entonces, esto requiere una liberación de las imágenes, o sea, del condicionamiento que producen las imágenes, sobre todo en lo más profundo, las imágenes respecto de sí mismo. Por otra parte, cuando uno está condicionado por las imágenes que tiene uno de sí o que tienen los demás de sí, quiere decir que todavía no tiene una verdadera vida personal, ni siquiera en el nivel natural, porque la vida personal es principalmente determinada por la inteligencia y no por la imaginación. Y uno se percibe a sí mismo por la inteligencia, no por la imaginación. Entonces, cuando viene la gracia de una manera real, que siempre es puntual, como ya dijimos, porque la gracia es un nuevo ser espiritual, no se va generando como las cosas materiales. Por eso hay un cambio repentino, en cierto modo. Hay una preparación, pero la preparación que proviene de la gracia no es la infusión de la gracia. Y por eso el arte de la guía espiritual está siempre ver a dónde lleva la preparación que Dios está haciendo de alguien. Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por aquí camina, ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella, los cuales, como decimos, se consigue en salir el alma según la afección y operación por medio de esta noche de todas las cosas creadas y caminar a las eternas, que es grande dicha y ventura. Lo uno por el grande bien, que es apagar el apetito y afección acerca de todas las cosas. Lo otro por ser muy pocos los que sufren y perseveran en entrar por la puerta angosta y por el camino estrecho que guía la vida, como dice nuestro Salvador. Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual se despoja y desnuda el alma para entrar en ella, juntándose en fe, que es ajena a todo sentido, para caminar después por el camino estrecho, que es la otra noche de espíritu, en que después entra el alma para caminar a Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une con Dios. Por el cual camino, por ser tan estrecho, oscuro y terrible, que no hay comparación de aquella noche de sentido a la oscuridad y trabajos de aquella, como diremos allí, son muchos menos los que caminan por él, pero son sus provechos sin comparación muchos mayores que los de esta. O sea, la primera noche, producida por la gracia, tiene efectos que son más bien naturales todavía, aunque causados por lo sobrenatural. O sea, la persona se eleva a una vida racional, auténtica. La noche espiritual eleva a la persona, en cambio, de lo racional a lo divino. Y por eso implica una transformación mucho más profunda.
que a veces está prefigurada en la noche del sentido, sobre todo en algunos. Cuando la noche del sentido es más intensa, prepara la noche del espíritu. Esta noche y purgación del apetito, dichosa para el alma, tantos bienes y provechos hace en ella, aunque a ella antes le parece, como habíamos dicho, que se los quita, que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la leche a su hijo Isaac, se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de pañales, que la baje de los brazos, de que la haga andar por su pie, de que también quitando el pecho de la leche y blando dulce manjar de niños, la haga comer pan con corteza, y comience a gustar el manjar de robustos, que en estas sequedades y tinieblas del sentido se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos del sentido, que es la contemplación infusa que habíamos dicho. Y comienza a tratar acerca de los provechos que trae acceder a la contemplación. Y este es el primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de contemplación, el conocimiento de sí y de su miseria, porque hasta que no entramos en la verdadera contemplación no nos conocemos a nosotros mismos, simplemente porque todavía no usamos bien la inteligencia, sobre todo porque nuestra inteligencia no es metafísica, o sea, no está desprendida de las imágenes, funciona siempre conectada con las imágenes, y entonces no está en condiciones de captar la persona, ni siquiera nuestra propia persona, porque la persona no se la puede captar por medio de imágenes. La persona es substancia y la substancia es objeto de la inteligencia en un acto que es superior al que procede por abstracción de los imágenes. Por eso, hasta que la persona no se hace metafísica, no se conoce a sí misma. Y normalmente nadie se hace metafísico, primero porque casi nadie estudia la metafísica, y segundo porque los que la estudian a veces no la entienden, y tercero porque, aunque la entiendan, tampoco esto es suficiente para captarse a sí mismo en toda su distinción, en toda la propia distinción, porque la persona humana está preparada para ser imagen de la persona divina. Por eso, lo primero que hace la contemplación es que alguien se conozca a sí mismo, que es lo que siempre intentaron los autores espirituales, desde los padres del desierto. Iban al desierto para luchar contra el diablo, pero también para conocer los propios defectos, que es el aspecto negativo de conocerse a sí mismo, porque alguien quiere conocer los propios defectos para sacárselos y para que aparezca la verdadera personalidad. Y la verdadera personalidad no es la que nosotros conocemos. O sea, nuestra verdadera personalidad todavía no la conocemos bien. Ya no sabemos cómo somos. Porque cómo somos no es tanto como estamos ahora, sino como vamos a ser cuando la gracia nos perfeccione. Por eso hay que estar muy dispuesto a cambiar. Porque además de que todas las mercedes que Dios hace al alma ordinariamente las hace envueltas en este conocimiento, estas sequedades y vacío de las potencias acerca de la abundancia que antes sentía y la dificultad que haya el alma en las cosas buenas, la hacen conocer de sí la bajeza y miseria que en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver. O sea, en la contemplación el alma percibe dificultad para las cosas buenas. Y por esa dificultad se comienza a conocer.
¿Por qué tiene dificultad para las cosas buenas? Porque antes simplemente no conocía las cosas buenas, o sea, se movía por las imágenes, pero cuando alguien se mueve por las imágenes, se mueve principalmente por un conocimiento sensitivo que no es suficiente para conocer la bondad de las cosas. La bondad de las cosas se conoce por la inteligencia cuando actúa de una manera superior. De esto hay buena figura en el Éxodo, donde queriendo Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente andaban compuestos en el desierto, diciendo: ahora ya de aquí adelante despojaos el ornato festival y poneos vestidos comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento que merecéis. Lo cual es como si dijera: por cuanto el traje que traéis por seis de fiesta y alegría os ocasionáis a no sentir de vosotros tan bajamente como vosotros sois, quitaos ya ese traje, para que de aquí adelante, viéndoos vestidos de vilezas, conozcáis que no merecéis más y quién sois vosotros. ¿De dónde la verdad que el alma antes no conocía de su miseria? Porque en el tiempo que andaba como de fiesta, hallando en Dios mucho gusto y consuelo y arrimo, andaba más satisfecha y contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios. Porque esto, aunque entonces expresamente no lo tenga en sí, a lo menos en la satisfacción que haya en el gusto, se le asienta algo de ello, y ya puesta en ese otro traje de trabajo, de sequedad y desamparo, oscurecidas sus primeras luces, siente más de veras en esta tan excelente y necesaria virtud del conocimiento propio, no se teniendo ya en nada ni teniendo satisfacción alguna de sí, porque ve que de suyo no hace nada ni puede nada, porque descubre que la gracia lo hace. El sujeto no tiene fuerzas para lo principal. Por eso Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, dice que no podemos cumplir el orden natural con la sola naturaleza. No podemos realizar todas las acciones buenas que corresponden a la naturaleza humana sin la gracia de Dios. Es imposible. Esto es imposible propiamente por el pecado original. Si no hubiera habido pecado, la naturaleza hubiese tenido las fuerzas para cumplir todos los actos naturales. Dios permite el pecado original para donar su gracia, con ocasión del pecado original y de los pecados personales, para que, descubriendo la propia incapacidad, el hombre pidiese a Dios los dones y Dios los da como divino que es, por eso de una manera sobreabundante. Y esta poca satisfacción de sí y desconsuelo que tiene de que no sirve a Dios, tiene y estima a Dios en más que todas las obras y gustos primeros que tenía el alma y hacía, por más que ellos fuesen, por cuanto en ellos se ocasionaba para muchas imperfecciones e ignorancias. Por eso, en toda la tradición de la espiritualidad cristiana se subraya siempre la importancia de la humildad ante Dios. Ahora, esta humildad no consiste en actos externos principalmente, sino en una actitud interna del corazón. Y esa actitud interna no está producida por un esfuerzo, sino por la presencia de la gracia, porque es la gracia la que conecta con Dios y hace captar la distancia que tenemos respecto de Dios. Y más adelante pone otro provecho que trae esta contemplación,
en esta noche oscura del apetito, porque se verifique lo que dice el profeta, lucirá tu luz en las tinieblas, alumbrará Dios al alma, no solo dándole conocimiento de su bajeza y miseria, como hemos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de Dios, que es lo principal, porque Dios da la contemplación para que lo conozcamos a Él. Nos conocemos a nosotros mismos juntamente con el conocimiento de Él. Y esto nos sirve para que pidamos a Él mayor gracia y mayor conocimiento. Para esta divina influencia, no es la disposición la leche primera de la suavidad espiritual, ni del arrimo del pecho, de los sabrosos discursos de las potencias sensitivas que gustaba el alma, sino el carecer de lo uno y desarrimo de lo otro. Por cuanto para oír a Dios le conviene el alma estar muy en pie y desarrimada, según el afecto y sentido. Como de sí lo dice el profeta, diciendo, estaré en pie sobre mi custodia, esta es, desarrimado el apetito y afirmaré el paso, esto es, no discurriré con el sentido para contemplar, esto es, para entender lo que de parte de Dios se me alegare. De manera que ya tenemos que de esta noche seca sale conocimiento de sí primeramente, de donde como de fundamento sale es otro conocimiento de Dios. Y por eso decía San Agustín a Dios, conózcame yo, Señor, a mí, y conocerte a ti, porque como dicen los filósofos, un extremo se conoce bien por el otro. Cuando conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos, se da el fundamento para el verdadero amor del prójimo. De aquí nace el amor del prójimo, porque los estima y no los juzga como antes solía, cuando se veía así con mucho fervor y a los otros no. Porque cuando alguien no se conoce bien a sí mismo, porque se juzga según la imagen que tiene de sí, tampoco juzga a los demás bien, porque los juzga según la imagen que tiene de los demás, que depende de la imagen que tiene de sí. Están interconectadas esas imágenes. Y cuando se juzga por estas imágenes, no se conoce a los demás. Y entonces no puede haber verdadera caridad que corresponde al conocimiento personal. Hay que encontrar las personas para tener caridad. De otra manera no se tiene caridad. Y por tanto no hay amistad sobrenatural, y si no hay amistad sobrenatural, tampoco hay amistad natural auténtica y plena. La amistad natural es siempre imperfecta cuando no está la gracia, así como no se puede cumplir el orden natural sin la gracia. Y por eso las amistades naturales con el tiempo desaparecen, entre ellas las del matrimonio. La gente que se casa después se divorcia en general, porque aunque el matrimonio es amistad, como ya sabía Aristóteles, si no está la gracia, que es la que debería dar el sacramento, si no se pierde, o si no se recibe el sacramento sin gracia ya, permanece solo la amistad natural, y esta amistad natural es muy imperfecta, desaparece. Y en las comunidades pasa lo mismo. Por eso el fundamento debe ser la caridad. Y la caridad requiere la contemplación para encontrar de verdad las personas. O sea, para encontrarse a sí mismo y para encontrar a los demás. Y para cambiar de amigos, porque así como hay una evolución personal, hay una evolución en la amistad durante la vida. Hay que saber cambiar de amigos. Dejarlos de antes y adquirir otros nuevos. Sobre este fundamento sobrenatural.
Aquí también se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que como se ven tan miserables, no solo oyen lo que los enseñan, mas aún desean que cualquiera los encamine y diga lo que deben hacer. Quítánseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tenían. O sea, los que son humildes, como no entienden cómo están y tampoco entienden por dónde tienen que ir, piden muchos consejos espirituales. Cuando piden consejos espirituales van a haber muchos que les den malos consejos, pero como siguen insatisfechos, siguen pidiendo consejos hasta que encuentran con los que les dan los verdaderos consejos. Eso le pasó a Santa Teresa y es el camino normal, porque esta sed espiritual no se puede satisfacer inmediatamente. Se satisface cuando se encuentra la contemplación. Y ese es el criterio principal. O sea, que alguien pide los consejos necesarios para llegar a esta contemplación. La multiplicidad de consejos permite esta ductilidad. Uno va de un lado para el otro, hasta que se va estabilizando, porque tiene un criterio interior para discernir cuáles son los consejos que le sirven en cada momento, porque además van cambiando, lo que sirve en un momento no sirve en el otro. Y así va guiando Dios las personas. El Espíritu Santo usa todos los instrumentos. A veces también los consejos equivocados, que después se descubren como equivocados, pero que en el momento sirvieron. Y finalmente, de camino se les barren todas las demás imperfecciones que notamos allí, acerca de este vicio primero que es soberbia espiritual. Acerca de las imperfecciones que en la avaricia espiritual tenía, en que codiciaba unas y otras cosas espirituales y nunca se veía satisfecha el alma de unos ejercicios y otros, con la codicia del apetito y gusto que hallaba en ellos, ahora en esta noche seca y oscura anda bien reformada, porque como no halla el gusto y sabor que solía, antes halla en ellas sin sabor y trabajo. Con tanta templanza usa de ellas, que por ventura podría perder ya, por punto de corto como antes pedía por largo. Aunque a los que Dios pone en esta noche comúnmente les da humildad y prontitud, aunque con sin sabor, para que solo por Dios hagan aquello que se les manda, y desaprovechanse de muchas cosas porque no hayan gusto en ellas. Acerca de la lujuria espiritual, también se ve claro que por esta sequedad y sinsabor de sentido que haya el alma en las cosas espirituales se librará de aquellas impurezas que allí notamos, pues comúnmente dijimos que procedían del gusto que del espíritu redundaba en el sentido. Se libra también de los otros vicios que fue describiendo. El alma se hace perseverante, ejercita la paciencia, la longanimidad. Se hace más lúcida, se libera de las imperfecciones que se le pegaban por medio de los apetitos y aficiones que de suyo embotan y ofuscan el alma. Santo Tomás llama esto hebetudo mentis, torpeza mental. La torpeza mental la tienen los que caen en los vicios, especialmente en la lujuria, que produce un embotamiento mental, pero todos los otros vicios también provocan una incapacidad mental
que no es solamente de los sentidos, sino principalmente de la inteligencia, que actúan en conjunto. Los sentidos impiden que la inteligencia conozca bien. Crécele en esta noche seca el cuidado de Dios y las ansias por servirle, porque como se le van enjugando los pechos de la sensualidad con que sustentaba y criaba los apetitos tras que iba, solo queda en seco y en desnudo el ansia de servir a Dios, que es cosa para Dios muy agradable. Pues como dice David, el espíritu atribulado es sacrificio para Dios. El espíritu atribulado quiere decir que todavía no está en paz. Y esta pérdida de la paz es muy agradable a Dios, porque es sacrificio espiritual. Como el alma, pues, conoce que en esta purgación seca por donde pasó, sacó y consiguió tantos y tan preciosos provechos como aquí se han referido, no hace mucho en decir que en la canción que vamos declarando, el dicho verso es a saber, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Esto es, salí de los lazos y sujeción de mis apetitos sensitivos y afecciones sin ser notada, es a saber, sin que los dichos tres enemigos me lo pudiesen impedir, etcétera. Y después comienza a describir la entrada en la contemplación. Todo esto se da en cada persona de una manera diferente. A veces coexisten las imperfecciones con la entrada en la contemplación. Eso es la esencia de la noche oscura, que coexisten las imperfecciones con la contemplación. Hay como un desequilibrio interior pasajero, que hay que saber leer a dónde conduce. Este desequilibrio es bueno, no es malo. ¿Por qué? Quiere decir que ha habido una evolución. Si la persona se quedaba como estaba antes, se quedaba estructurada y no puede evolucionar más. Y se prepara para caer en todos los vicios. Esto es especialmente lo que no entienden los psicólogos, porque la formación que tienen no solo es naturalista, sino que es malamente naturalista porque entienden mal la naturaleza humana. Entonces sirve para estructurar a las personas en los vicios en los cuales estaba antes. Porque lo que en general consideran los psicólogos como personalidad es una colección de vicios. O sea, la colección de vicios estructuraban a la persona en un momento. No tienen el verdadero sentido de la evolución. Para ellos, especialmente para los freudianos, la evolución no es otra cosa que un análisis racional interminable de los vicios que se tienen para captar su sentido y para hacerlo consciente y voluntario. En cambio, aquí se trata de cambiar realmente, o sea, de que la personalidad como expresión de la persona evolucione y haga aparecer las perfecciones reales o potenciales de la persona. Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada, esto es mortificada, sus pasiones apagadas y apetitos sosegados y dormidos, por medio de esta dichosa noche de la purgación sensitiva salió el alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es el de aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que Dios de suyo anda apacentando y reficionando el alma, sin discurso ni ayuda activa de la misma alma. Tal es, como habemos dicho, la noche y purgación del sentido en el alma, la cual en los que después han de entrar en otra más grave del espíritu,
para pasar a la divina unión de amor, que no todos, sino los menos pasan ordinariamente, suele ir acompañada de graves trabajos y tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos más que en otros. O sea, las tentaciones y complicaciones y perturbaciones duran mucho tiempo. Y cuanto más duran, mejor. Y cuanto peores son, mejor. Porque quiere decir que la transformación es más radical. Porque a algunos se les da el ángel de Satanás, que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones, y les atribula el espíritu con feas advertencias y representaciones más visibles en la imaginación, que a veces les es mayor pena que el morir. O sea, hay personas que tienen tentaciones contra la castidad muy fuertes en la sensibilidad, que les vienen muchas veces de los demonios que actúan directamente y perturban. Y esto lo permite Dios en personas que van a ir más adelante en la vida espiritual. Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfemia, el cual con todos sus conceptos y pensamientos se anda atravesando con intolerables blasfemias. O sea, la persona tiene vida espiritual y le surgen insultos contra Dios a cada rato, interiormente. Y a veces con tanta fuerza sugeridas en la imaginación que casi se las hace pronunciar, que les es grave el tormento. Otras veces les da otro abominable espíritu que llama Isaías spiritus vertiginis, no porque caigan, sino porque los ejercite, el cual de tal manera les oscurece el sentido que los llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrincadas al juicio de ellos que nunca pueden satisfacerse con nada, ni arrimar el juicio a consejo ni concepto, el cual es uno de los más graves estímulos y horrores de esta noche, muy vecino a lo que pasa en la noche espiritual. Esto les puede pasar más a los que tienen más formación intelectual, que en general es mala, pero es. Y confunde la mente. Y la persona siente el influjo del demonio que le confunde los razonamientos, le confunde los juicios y las conclusiones de los razonamientos. Concluye mal, porque no razona bien, y va dando vueltas, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico, porque hay razonamientos para la ciencia teórica y hay razonamientos para la ciencia práctica. Hay razonamientos éticos, por eso la persona se confunde en lo ético y muchas veces no puede resolver sola, y con el consejo de otro tampoco, porque recibe lo que otro le da al modo del recipiente, que está mal dispuesto. Por eso el único modo para resolver esto es el crecimiento, la contemplación y la perseverancia, porque el crecimiento de la contemplación simplifica la actividad de la mente y la hace alcanzar los verdaderos objetos que son superiores a la materia y que son los necesarios para juzgar bien, porque si no está la metafísica, todas las otras ciencias desaparecen. Y esto pasa más en esta época, que es una época culturalmente antimetafísica. Entonces, cualquiera que va a la universidad hoy se prepara para que se le confunda la mente. Aprende algunas cosas buenas, depende de lo que estudie. Algunas carreras están más cerca de la realidad que otras, pero en general se le confunde la mente estudiando, en lo más profundo. Por ejemplo, los que estudian ciencias de la educación, o psicología, o psicopedagogía, o sociología, etc.
ahora también derecho con el matrimonio gay, etc. O sea, se confunde la mente en algo profundo. Ahora, si la persona persevera en la vida de la gracia, pasando por esa confusión mental, alcanza la contemplación y se libera de la confusión. Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en esta noche y purgación sensitiva a los que, como digo, ha de poner después en la otra, aunque no todos pasan a ella, para que castigados y abofeteados de esta manera se vayan ejercitando y disponiendo y curtiendo los sentidos y potencias para la unión de la sabiduría que allí les han de dar. Porque si el alma no es tentada, ejercitada y probada con trabajos y tentaciones, no puede avivar su sentido para la sabiduría. Que por eso dijo el eclesiástico, el que no es tentado, ¿qué sabe? Y el que no es probado, ¿cuáles son las cosas que reconoce? De la cual verdad da Jeremías buen testimonio diciendo, castigásteme, Señor, y fue enseñado. Y la más propia manera de este castigo para entrar en sabiduría son los trabajos interiores que aquí decimos, por cuanto son los que más eficazmente purgan el sentido de todos los gustos y consuelos a que con flaqueza natural estaba afectado, donde es humillada el alma de veras para este ensalzamiento que ha de tener. Pero el tiempo que al alma tengan en este ayuno y penitencia del sentido, cuanto sea, no es cosa cierta decirlo. No se puede saber cuánto dura. Cuanto es más intensa la purificación, dura menos. Pero a veces dura mucho porque es más intensa y más extensa porque es más profunda. Y porque alcanza la persona más perfección, y porque también tiene más imperfecciones que purificar, porque algunos fueron ya configurados por la gracia, en la cual perseveraron durante mucho tiempo, y otros no vivieron tanto tiempo en gracia, y por eso necesitan transformarse más interiormente, de una manera que es más visible, más externa. Porque esto va medido por la voluntad de Dios, conforme a lo más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar. Y también conforme al grado de amor, de unión, a que Dios la quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o menos tiempo. Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más intención, los purga más presto. Porque a los muy flacos, con mucha remisión y flacas tentaciones, mucho tiempo les lleva por esta noche, dándoles ordinarias reflexiones al sentido, porque no vuelvan atrás, y tardan llega a la pureza de perfección en esta vida, y algunos de estos nunca. Porque si bien están en la noche, ni bien fuera de ella, porque aunque no pasan adelante, para que se conserven en humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades, y les acude con el consuelo otras veces y temperadas, para que desmayando no vuelvan a buscar el del mundo. A otras almas más flacas anda Dios con ellas como pareciendo y transponiendo, para ejercitarlas en su amor, porque sin desvíos no aprendieran a llegarse a Dios. Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado como es la unión de amor, por muy apriesa que Dios la lleve, harto tiempo suelen durar estas sequedades y tentaciones ordinariamente, como está visto por experiencia. Es decir, estas perturbaciones duran muchos años, y cuanto más duran, mejor, porque la purificación es más profunda.